Buenas noches. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy vamos a estar nuevamente, yo diría, con un grande de la meteorología. No se equivocó nuestro muy buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, cuando hace un tiempo nos dijo: Milton, no te pierdas la oportunidad de entrevistarlo porque te vas a sorprender de la calidad que tiene como meteorólogo. Con él hemos hablado en más de una oportunidad acerca del cambio climático y queremos redundar en ello porque últimamente parece que han habido novedades que, no digamos, asustan un poco, pero en realidad nosotros queremos que él nos explique qué es lo que ha pasado con esto. Buenas noches. Muy buenas noches, Milton. Un placer, como siempre, estar aquí. Muchas gracias. Antes que nada, quiero que le expliques entonces a la gente qué es el cambio climático. Sí, aunque hemos ya hablado en muchas ocasiones de qué es el cambio climático aquí en este programa, pero para que quien se reincorpore o no lo tenga todavía claro, pues bueno, básicamente el cambio climático son todo el conjunto de cambios atmosféricos que se están dando durante los últimos años, últimas décadas, que nos están mostrando de que el clima que habitualmente tenemos está cambiando de forma más rápido de lo habitual. Siempre lo hemos comentado aquí. El clima no es un sistema, no es algo que esté completamente fijo, ni mucho menos a lo largo de los años y a lo largo de las décadas, sino que es algo, el clima es dinámico a lo largo de la historia, y no me refiero a la historia humana, sino a la historia geológica. Desde que la Tierra es Tierra, hace 4.600 millones de años, incluso no estando el ser humano, el clima ha ido poco a poco cambiando. Hemos tenido periodos más cálidos, incluso más que el que incluso tenemos ahora mismo. Hemos tenido periodos mucho más fríos, lo que se conocen como las glaciaciones, es decir, que incluso, repito, antes de que esté el ser humano aquí en la Tierra, de que estemos nosotros aquí, el clima ha ido cambiando, pero sí que lo que nos referimos con cambio climático actualmente, en la actualidad, son esos cambios que, insisto, se están dando de forma muy rápida, en muy poco tiempo. Normalmente el clima va cambiando, pero lo va haciendo a lo mejor a eso de 200, 300, 400 años, y son cambios muy ligeros, pero estamos notando esos cambios en 20, 30, 40 años, es decir, 10 veces más rápido, y por tanto a eso le llamamos el cambio climático en sí, todo ese conjunto de fenómenos meteorológicos que nos están sorprendiendo en los últimos años, e insisto, no es porque no se hayan dado nunca, sino porque ahora se están dando con mucha mayor recurrencia. Eso es el cambio climático. Ahora bien, Juan David, el peor de los animales que pueblan la tierra, dicen, sin equivocarse, que es el hombre. Así es. Entonces, la pregunta es si esto del cambio climático también tiene algo que ver con la mano del hombre. Sí, a ver, siempre, y de esto creo que no hemos hablado tampoco en otros programas, siempre existe un poco el tema del negacionismo, ¿no? Hay mucha gente que dice que no, que este cambio climático, que lo que se está notando es algo que debe de notarse de normal, que es algo que siempre hemos tenido y tal. El problema, ya digo, no es tanto quizás el que se estén produciendo determinados fenómenos meteorológicos. Siempre hemos tenido nevadas, siempre hemos tenido lluvias torrenciales, siempre hemos tenido huracanes, tifones, han estado siempre a lo largo de la historia, eso no cabe ninguna duda, pero el problema, insisto, es que estamos viendo que todos esos fenómenos meteorológicos, o al menos los más extremos, están cada vez produciéndose con más recurrencia, de forma mucho más rápida. Por tanto, eso nos da pie a pensar, ¿esto ha ocurrido antes, o al menos de forma tan rápida? Por lo que sabemos, no. Ha ocurrido antes, pero de forma mucho más paulatina. De forma tan rápida no ha ocurrido. Entonces hay que buscar el problema, hay que ir, digamos, a la raíz del problema. Entonces, ahora mismo, como ahora estamos en una época en la que la tecnología ha avanzado muchísimo, a través de satélites, de diferentes sensores, medidores que están por todo el planeta, podemos observar cómo hay determinados gases, que son los llamados gases de efecto invernadero, que son los que están causando que la Tierra vaya aumentando su temperatura de forma
relativamente rápido, y todo esto está dando lugar a esos fenómenos meteorológicos extremos y que nos están llamando mucho la atención. Entonces, la pregunta es, si todos esos gases, sobre todo dióxido de carbono y metano, que son los que están produciendo, como digo, ese efecto invernadero y por tanto el cambio climático, ¿de dónde proceden? ¿De dónde salen? Entonces, solo cabe mirar hacia nosotros, y es que con todas las emisiones que se están produciendo a lo largo y ancho de todo el planeta, eso sí, unos sitios muchos más, otros sitios mucho menos, todo hay que decirlo, porque ya sabemos que todos los países no llevan la misma velocidad de desarrollo, ni mucho menos. Hay, como aquel que dice, 4 muy desarrollados y el resto pues están ahí como en la cola, ¿no? Bueno, pues sabemos que ese incremento del dióxido de carbono y del metano viene producido por la acción humana. Por tanto, podemos atribuir que sí, que el cambio climático, o al menos esos cambios que estamos observando últimamente, que las temperaturas son más altas, se están estirando mucho las estaciones, sobre todo la estación del verano, pues nos da pie a pensar de que se está produciendo evidentemente por nuestra acción, por nosotros, que estamos, digamos, poblando la Tierra, y con nuestra actividad, con nuestro modo de vida, lo que está haciendo es eso, es incrementar esa emisión de dióxido de carbono y de metano, entre muchísimos otros gases, pero son los dos principales, y por tanto sí, podemos atribuir, ya digo, que los actuales cambios que estamos teniendo en el clima son producidos, o al menos son acelerados, podemos decirlo así, por el ser humano. Que hay gente que dice, no, que el ser humano no tiene nada que ver con todo esto de cambio, tal. Vale, es totalmente entendible, cada uno puede tener su opinión, su idea y tal. Lo que sí que es verdad es que los gases de efecto invernadero están aumentando, y la única forma de que aumenten con esa velocidad que lo están haciendo es básicamente por nuestra actividad. Nos lo creamos o no lo creamos, cada uno puede hacer lo que quiera, pero ahí están los datos. Nos quedamos muchas veces en blanco, e imagino que muchos de ustedes, los televidentes, también, cuando David nos repite una y otra vez efecto invernadero. Entonces queremos que nos expliques bien qué es el efecto invernadero. Sí, bueno, básicamente el efecto invernadero, que también lo hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones, es lo que está produciendo, dando lugar al calentamiento global, que también es un término, una expresión que estamos oyendo mucho, ¿no?, durante las últimas décadas. Y bueno, básicamente el efecto invernadero sobre todo se experimenta, si ya lo hemos experimentado nosotros en un invernadero normal, de flores, de cultivos, ¿no?, como lo que hay, por ejemplo, aquí en nuestra zona, que abundan bastante, aquí en el término de Cejín. Siempre notamos, sobre todo ahora en invierno, que ya van bajando las temperaturas, que notamos un ambiente más frío en el exterior, que cuando estamos en el exterior notamos frío, y cuando entramos a un invernadero, ¿no?, notamos como un ambiente un poquito más cálido, más agradable, más húmedo. Hay que decir que el efecto invernadero en la Tierra es fundamental para que podamos vivir en ella, es decir, que el efecto invernadero no es algo que se haya creado ahora y que sea nuevo, ¿no? El efecto invernadero es necesario para mantener la temperatura de la Tierra en torno a los 15 grados de media, sumando el frío que tenemos en el norte, en el norte o en el sur, en los polos, sumando el calor que tenemos en torno al Ecuador. Pues bien, la media, si cogemos todas las temperaturas, nos sale 15 grados, y eso se debe al efecto invernadero. ¿Qué pasa? El efecto invernadero, digamos que haciendo los símiles, más o menos, nuestra atmósfera es el plástico del invernadero, ¿no? Es el que va haciendo que entre la radiación solar, por ejemplo, vamos a suponer que entran 3 partes de radiación solar, vamos a poner 4 partes de radiación solar, y al espacio vuelven a expulsarse 2. Es decir, que nos quedamos nosotros con otras 2, y esa es la que poco a poco va, digamos, calentando a la Tierra y hace que nosotros podamos habitar en ella. Porque si vemos otros planetas que tenemos en nuestro sistema solar, pues de momento todos son totalmente inhabitables. En Mercurio hace mucho calor porque está muy cerca del Sol. En Venus la atmósfera es irrespirable, es totalmente venenosa. En lo que es la Luna, nuestro satélite, también, como no tiene atmósfera, no tiene su efecto invernadero. Por el día la temperatura se va a los 100 grados, es decir, cuando le da el sol, en la cara del sol se va a los 100 grados, y luego por la noche baja a menos 150, es decir, que es inviable, no podemos habitar ese entorno. Por tanto, el efecto invernadero, que afortunadamente sí tenemos en la Tierra, nos permite habitarlo. Ya digo, temperatura media en torno a 15 grados. ¿Qué está pasando con eso? Pues está pasando que
Digamos que todos esos gases, dióxido de carbono, metano, están haciendo que ese plástico imaginario, esa atmósfera, ese plástico que tenemos en la Tierra, vaya como haciéndose cada vez más grueso. ¿Qué pasa? Que sí que sigue permitiendo entrar la radiación solar, como hemos dicho, entran 4 partes de radiación solar, pero al ser ese plástico más grueso, dejan salir uno solo y se quedan 3 dentro de la Tierra. ¿Qué pasa? Que como antes salían 2 y ahora salen, antes se quedaban 2 y ahora se quedan 3, el problema es que ese incremento de radiación solar dentro lo que hace es que se traduce en radiación infrarroja y lo que va es calentando la superficie terrestre. Insisto, antes salían 2, eran devueltos 2 al espacio, ahora se devuelve tan solo 1, se quedan 3 dentro. Por tanto, al incrementar esa capa de plástico imaginario, podemos decir así, ese efecto invernadero, va subiendo la temperatura y luego a través de eso es cuando ya se van produciendo todos esos cambios climáticos que estamos viendo en las últimas décadas. Pero básicamente el efecto invernadero es eso, repito, algo que es imprescindible para que nosotros podamos habitar la Tierra, pero el problema es que lo estamos incrementando nosotros de forma humana o de forma artificial y por eso está elevándose la temperatura del planeta. Ahora, David, ¿hay algún organismo u organismos en plural que coordinen todos estos estudios científicos que se hacen sobre el cambio climático? Sí, claro. A ver, afortunadamente hay una cierta organización en todo esto y lo que tenemos ahora mismo es lo que se conoce como el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en torno al cambio climático. Son, digamos, un grupo de científicos bastante numeroso de prácticamente todos los países del planeta que lo que hacen es estar vigilando, monitoreando la Tierra y viendo cuáles son las constantes vitales de la Tierra. Igual que nosotros cuando vamos al hospital o vamos al médico nos miran la tensión, cómo tenemos el azúcar, cómo tenemos el colesterol, cómo está nuestra temperatura, pues lo mismo para la Tierra, es como si fuera un ser humano, ¿no? Y estamos muy pendientes de cómo sube la temperatura o cómo baja, en qué puntos se está dando más precipitación, en qué puntos menos, cuáles son las concentraciones de esos gases que dan lugar a lo que es el cambio climático, sobre todo, insisto, dióxido de carbono y metano, y ya digo, todos esos datos se reúnen y se analizan a través de ese IPCC, que es, como digo, ese grupo de científicos, ya digo, de todos los países de la Tierra, y entonces lo que están haciendo es eso, analizar y luego cada cierto tiempo, no recuerdo exactamente si es cada año y medio o 2 años, digamos que vierten los resultados y le dicen: oigan ustedes, vamos por aquí. Ahora mismo está subiendo la temperatura del planeta, está en 1,1, en 1,2, que es ahora mismo el incremento que se está observando. En tal punto del planeta se está dando más incremento de temperatura, en tal punto del planeta menos incremento, en este sitio ha llovido más, en este sitio ha llovido menos. Pues bien, todo eso, insisto, se da a través de ese organismo IPCC que reúne a todos los científicos expertos en lo que es el clima para ir monitoreando cómo nos vamos moviendo. Ahora, siempre es mucho mejor ver el vaso, algunos dicen medio lleno, otros dicen que no. Sí. Pero de repente peco de ser muy optimista. Pero la pregunta es si hay algunas zonas de este planeta que se podrían beneficiar de este cambio climático. Sí, también en muchas ocasiones hemos hablado de una especie de balanza, ¿no? Es decir, el cambio climático nos beneficia, no nos beneficia, un beneficio a unas zonas más, a otras menos, que es negativo, es positivo. Entonces siempre esa balanza normalmente suele salir negativa, porque sí que es verdad que, por ejemplo, puede ser que a lo mejor a países donde habitualmente la temperatura es muy fría durante la época del invierno, ahora mismo pues, hemos entrado en el invierno climatológico aquí en el hemisferio norte, quizás pues sí que puedan verse un poquito, vamos a ponerlo muy entre comillas, beneficiados de que, bueno, hace menos frío, baja menos la temperatura, quizás pueda ser un incordio más, ¿no?, el tener esa temperatura tan baja. Y bueno, pues quizás pueda haber por ahí
digamos que necesitarían menos energía, ¿no? para calentarse, pero al fin y al cabo, si lo analizamos todo muy de forma pormenorizada, nos damos cuenta como el cambio climático es negativo para prácticamente el 100% de las zonas. Porque, por ejemplo, si nos vamos a esas zonas precisamente más frías que estamos hablando, que digamos, venga, vale, sube la temperatura, tenemos menos frío en el invierno, menos gastos energéticos, menos problemas a la hora de tener una vida más o menos normal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay zonas de esas que estamos comentando que tienen en el suelo lo que se conoce el permafrost. El permafrost es un tipo de suelo que está congelado en su totalidad durante el invierno. Cuando llega el verano en esa zona, vamos a ponerlo así, verano entre comillas, no es nuestro verano tan cálido, pero bueno, suben las temperaturas y se alcanza un ambiente más agradable. Ese hielo, ese suelo helado, se descongela la parte superior, vamos a poner en torno a 1 metro, 2 metros aproximadamente, pero interiormente sigue congelado durante todo el año. ¿Qué pasa? Que como ahora la temperatura en esas zonas, aunque siguen siendo muy frías, baja menos, se congelan menos en profundidad, y cuando llega ese deshielo en el verano, entonces lo que hace es que ese hielo que está en profundidad cada vez esté más profundo o incluso casi desaparezca. ¿Qué pasa? Que todas las construcciones de esas zonas están digamos hechas encima de ese permafrost, y están, digamos, los cimientos en torno a ese hielo duro que está durante todo el año. ¿Qué pasa? Que si finalmente en el verano, al hacer menos frío en el invierno, se descongela más rápido, pues entonces lo que hace es que desestabiliza muchas de esas estructuras. Eso es un problema también importante que tiene en esa zona. Pero ya digo, en general, Milton, casi podemos decir que no hay casi nada positivo en torno al cambio climático. Todos son problemas, incluso en esas zonas que a priori cabría pensar que con una subida de temperatura podrían realizar o tener una vida más cómoda o más satisfactoria. Porque lo digo porque mucha gente me lo ha comentado. Bueno, pues en esos países donde normalmente hace más frío, pues le vendrá bien, ¿no?, que haga menos frío. No, podemos decir que prácticamente la balanza está muy desequilibrada, y casi el 100%, no vamos a decir 100%, pero casi el 100% son aspectos negativos lo que nos deja el cambio climático en un punto y otro del planeta. Evidentemente, esto afecta, y afecta muchísimo. Por eso quisimos volver al tema. Pero entonces, en tu opinión, o la de los científicos que estudian esto a fondo, ¿cuáles serían las primeras especies afectadas por este cambio climático? Sí, porque además el cambio climático no solo afecta al ser humano, sino que afecta a todo lo que habita sobre la corteza terrestre. Y no solo la corteza terrestre, sino también bajo el agua, en los mares. Bueno, esto está afectando a muchísimas especies. Hablamos de flora, hablamos de plantas, o hablamos también de fauna, de diferentes animales. En cuanto a los océanos, está subiendo la temperatura de los océanos, está cambiando la salinidad en algunos puntos, y eso está creando que, por ejemplo, pues diferentes especies de peces, por ejemplo, estén algunas pues o casi desaparecidas o a punto de desaparecer, que haya migraciones dentro de los mares y océanos de esas mismas especies buscando zonas que, bueno, al cambiar su entorno, pues buscando unas zonas donde tuvieran unas condiciones ya más parecidas a donde, por ejemplo, ellos habían nacido, por tanto se van también moviendo. Hemos visto ya en muchas ocasiones, como por ejemplo aparecen en muchas playas, y no hay que irse muy lejos, aquí en España mismo, pueden aparecer diferentes cetáceos, incluso diferentes peces de grandes dimensiones, que están totalmente desorientados. Pues se debe a eso, esos cambios de temperatura, de salinidad, acaban desorientándose, y eso afecta mucho a lo que es la fauna y la flora también del interior de los océanos. Bueno, y a eso si le sumamos plásticos, contaminación, todo esto, bueno, eso ya sería otro tema también para elaborar. Encima, digamos, de la corteza terrestre, lo mismo, se está deforestando mucho. Hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Milton, el tema de la Amazonía. Se está triturando literalmente. Ahora ha habido un cambio de gobierno en Brasil, como sabes, ha habido un cambio de gobierno. Parece que este gobierno nuevo, bueno,
es algo más, a decirlo así, verde, ¿no? Puede preservar quizás un poco más a la naturaleza, a ver si al menos para un poco esa sangría, ¿no?, que se está produciendo en la Amazonía. Y como digo, afecta evidentemente a muchas especies. Vámonos, por ejemplo, a un clima más extremo, a los climas polares. En el Ártico al norte o en el Antártico al sur, lo mismo, osos polares, diferentes especies de pingüinos, de focas, leones marinos, están viendo cómo tienen que emigrar a diferentes zonas buscando, pues bueno, unas condiciones que los que ellos puedan vivir. Por tanto, no solo nos estamos viendo afectados los humanos, sino que incluso está viéndose más afectado todavía las diferentes especies, ya sea flora y fauna, tanto de los océanos como de la corteza terrestre. Y ya digo, y a nivel humano, pues lo que está produciendo lo que se conoce como ya se conoce y se va a seguir dando, los migrantes climáticos, gente que ya emigra de zonas que son o se han vuelto inhabitables por el tema del cambio climático, subida de temperatura o subida del nivel del mar. Por tanto, eso también está provocando que la especie humana pues también tenga que emigrar a otras zonas y tenga que abandonarlas. De hecho, hace poco hay algunos pequeños países de la zona de la Polinesia donde, bueno, son islas tan sumamente pequeñas, no tienen apenas altitud, a lo mejor tienen de altitud 2-3 metros como mucho, que bueno, cuando vienen temporales o llegan tifones, literalmente el mar las engulle, pasa por encima. Y es que claro, como vas poco a poco subiendo el nivel del mar, pues va a haber países en los que ya prácticamente queden sumergidos. Incluso, no recuerdo ahora mismo exactamente el caso, pero sí que vi un caso de una de las islas en uno de esos países donde literalmente tuvieron que dejar la isla, dejar de vivir allí y construirse otra artificial, es decir, con más altura sobre el nivel del mar, pues para poder seguir viviendo. En fin, que se ven cosas de esas que parece que serían impensables, pero realmente ya están ocurriendo, es que ya están aquí. Ahora bien, no te imagino como a los demás meteorólogos en tu lugar de trabajo con una bola mágica tratando de leerla. Por ejemplo, hoy es jueves que estamos grabando esto y querés saber, por ejemplo, el clima que va a haber el fin de semana. Entonces, muchas veces, muchos meteorólogos o algunos que piensan serlo sin haberlo estudiado nunca, hacen predicciones incorrectas de atrevidos que son y nada más. Pero yo te pregunto, ¿con qué antelación entonces ustedes pueden decir tal fin de semana, por ejemplo, va a pasar esto o lo otro? Sí, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de que las predicciones meteorológicas afortunadamente van mejorando. Bueno, más que mejorando, digamos que podemos extendernos cada vez más o cada vez un poquito más en lo que es la predicción a días vista. Evidentemente, siempre va a ser más fácil una predicción si estamos hablando esta mañana para esta tarde, para esta noche, ya se podría complicar un poco de cara a mañana, y si nos vamos yendo cada vez más en el tiempo, pues evidentemente va a ser más complicada, ¿no?, realizar esa predicción meteorológica. Pero afortunadamente, con los diferentes estudios que se están realizando, las mejoras también en la computación, y también cada vez tenemos más lo que se conoce como superordenadores, ordenadores capaces de coger todas las variables meteorológicas en este caso, igual que se pueden utilizar para otras cosas en diferentes sectores de la vida, pero en el caso de la meteorología hay ordenadores cada vez mucho más potentes, capaces de absorber toda la cantidad de datos y procesarlos, porque todo esto, la predicción meteorológica, cuando por ejemplo aquí en Televisión Cejín salgo con el mapa y pongo aquí el simbolito del sol, de la lluvia, el tiempo que va a hacer mañana, pasado mañana, el fin de semana, todo eso primitivamente son números. Son números, son cálculos matemáticos, cálculos físicos a través de ecuaciones. Nosotros le metemos el tiempo que tenemos actualmente, tanta temperatura, tanta humedad, tanto viento, tanta nubosidad, lo metemos en esas ecuaciones matemáticas y entonces la ecuación matemática nos calcula y nos salen un montonazo de números, se nos llena la pantalla entera de números, y luego nosotros tenemos que interpretar esos números y transformar esos números en un sol, como se suele decir, en un huevo frito, que es siempre
la nube con el sol o en una nube con lluvia, en fin, para luego mostrárselo a los telespectadores. Pero el origen, ¿no?, de esos mapas, de todos esos mapas y de las temperaturas, son siempre números, es una pantalla completamente llena de números. Pues ya digo, todo eso afortunadamente ha ido mejorando a través de diferentes estudios, se sigue invirtiendo mucho dinero en predicción meteorológica, porque la predicción meteorológica es fundamental para todo, porque quizás nosotros a nivel más llano podemos decir, bueno, me interesa saber qué tiempo va a hacer porque te voy a salir a comprar el pan y quiero saber si me llevo más abrigo o menos abrigo, si cojo el paraguas, si no cojo el paraguas. La predicción meteorológica básica es esa, pero bueno, hace falta predicciones meteorológicas para el transporte, para la construcción, para el turismo, en fin, que hace falta predicciones meteorológicas que claro, que no solo es para saber si, bueno, tengo hoy una boda, voy a ver si me pongo más abrigo o menos abrigo, en fin, que sí que se está trabajando mucho y se está invirtiendo mucho dinero en, digamos, alargar un poco más esa predicción, pero eso sí, hemos mejorado o se ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero esa mejoría, por mucho que se está invirtiendo y por mucho que se está trabajando, se va ralentizando, porque llega un momento en el que el tiempo nunca va a llegar a ser 100% predecible. Sí que es verdad que nos acercamos ahora mucho a la predicción meteorológica, también nos seguimos equivocando, evidentemente, por eso, porque la atmósfera no es 100% predecible, no sabemos, no tenemos todos los datos de todo el planeta a la vez que nos permitiría, ¿no?, hacer que esas ecuaciones matemáticas y físicas salieran al 100% bien. Pero sí que es verdad que ha ido mejorando y ahora mismo ya, pues al menos con 48, 72 horas, podemos ser 2, 3, 4 días, dependiendo de la estación del año y de las condiciones meteorológicas, podemos hacer un pronóstico más o menos certero o acercarnos bastante a la predicción. De 5 días en adelante, de 5 a 10 días, también ha mejorado la predicción, pero hoy ya hay que cogerlo un poco más con pinzas, hay que hablar un poquito más de probabilidad. Ya a más de 10 días vista, para una predicción de andar por casa como aquel que dice, ahí ya la cosa está más complicada. Repito, dependiendo de la estación del año, en verano y en invierno es más fácil predecir que en primavera y en otoño. David, una anécdota que te va a sorprender, porque hace un tiempo atrás, mirando con mi esposa, que es una de tus admiradoras por tus conocimientos en este tema, nosotros en fútbol nos sentimos cejineros. Sí. Pero no solamente vemos jugar al Cejín Deportivo, sino que seguimos un muy buen equipo de muy buena gente, que es el Calasparra Club de Fútbol. Y un miércoles estábamos grabando y el domingo jugaba el Calasparra en Calasparra. Entonces me acuerdo que en aquel día, que era un miércoles, repito, me dijiste, Milton, el domingo seguramente, y sobre todo para ese lado, va a haber mucha lluvia torrencial. Y yo no te hice caso. Y mi señora me decía, no lo olvidaré más, sobre todo cuando estábamos comiendo, no nos larguemos hasta Calasparra. David dijo que no, que el partido no se va a jugar. Le digo, pero mirá el sol que hay acá en Cejín. Sí. Le digo, no puede ser. Mirá que David no se equivoca. ¿Podrás creer que hasta 3 o 4 kilómetros antes de llegar a Calasparra no había signo ninguno de lluvia? Cuando llegamos a Calasparra, David, el diluvio universal. Sí. Yo no sé cómo el auto no se nos quedó, porque aquello era una cosa, por supuesto, ni bajamos del auto, seguimos de largo, y cometimos el error de meternos por el pueblo, en vez de salir a la carretera. Había lugares que el agua era de una altura que el auto nuestro, siendo un auto pequeño, parecía que iba a salir flotando. Sí, una cosa increíble. Sí. Bueno, muy bien. En el futuro, ya casi estamos terminando la primera parte. De repente es utópico decirlo, pero el hombre podría llegar a controlar el tiempo. A controlarlo no. A controlarlo no se puede. No se puede porque
al fin y al cabo, mucha gente también hay últimamente, siempre, ¿no? Pero últimamente con el tema de este negacionismo, que se puede controlar el tiempo, que si tal. Controlar no. Se han hecho evidentemente algunos experimentos, pero desde luego los resultados han sido mínimos o prácticamente nulos. Por tanto, eso nos indica que no podemos controlar el tiempo realmente a nuestro antojo. Sí que ha habido algunos países, bueno, que ahí lo dejamos, por ejemplo China, sí, hemos conseguido controlar para determinado evento, que llueva o que no llueva o que iba a llover, y tenemos un evento programado, ya digo, China muy dada a esos casos, y hemos hecho que no lloviera. Vale. Ahora mismo gran parte de China está atravesando una de las sequías más importantes de los últimos siglos. Algunos datos que se tienen allí hablan de que no llovía tampoco desde hacía 300 o 400 años, es decir, una sequía severa. Si se pudiera controlar el tiempo, realmente, como ellos dicen, por ejemplo, te estoy poniendo el ejemplo de China, hay por ejemplo otros países que también lo dicen, sobre todo Emiratos Árabes, también esa zona, Arabia, donde se está precisamente jugando el Mundial ahora mismo, son muy dados a eso de que controlan el tiempo. Bueno, volviendo a China, ellos dicen que controlan el tiempo, ¿qué tal? Si realmente pudieran hacer eso, ¿no? Controlar el tiempo, ¿estarían inmersos en esa sequía? O sea, que no se puede controlar. Es un problema también de volumen atmosférico. Parece que estamos aquí, por ejemplo, en Cejín, por poner el ejemplo, y tenemos ahí un cachito de cielo que es el que nos corresponde y poco más, pero desde Cejín hacia que se acaba la atmósfera hay 80 kilómetros de largo, tirando una línea recta. Si eso lo ampliamos, eso en vertical, si lo ampliamos en horizontal y nos salimos de Cejín, nos vamos a Caravaca de la Cruz, a Bullas, a Moratalla, a Calasparra, ya tenemos un volumen de atmósfera importante. Pero es que si además seguimos ampliándolo a todo nuestro país, el volumen de atmósfera es impresionante. ¿Cómo podemos controlar nosotros eso? O sea, eso no se puede controlar. Entonces, el tiempo, ya digo, mucha gente, además se suelen montar discusiones serias con todo esto, pero serias son muy serias. Yo ya directamente no entro al trapo de esta porque yo explico lo que hay y cada uno puede pensar una cosa, cada uno puede decir tal, que si Pascual. Bueno, lo veo muy bien, pero controlar el tiempo no se puede. Imposible. Es imposible. Es un problema básicamente de volumen, de atmósfera, que es muy grande. Nosotros somos motas de polvo en el desierto en comparación con lo que tenemos encima de nosotros. En fin, el tiempo no se puede controlar, Milton. Muy bien. Terminamos entonces acá la primera parte de la entrevista y en pocos segundos continuamos con la segunda.